Si con uno es una carga, ¿qué serían los dos? Santo Dios. Pues mire, a través de Moisés, Dios había dado mandamientos a Israel para que el pueblo fuera regido por leyes y por mandamientos. Moisés, pues después de escribirlos ahí y dárselos a conocer al pueblo en realidad, en el capítulo 5 los tenemos enumerados, en los versículos del 7 hasta el 21 están ahí los 10 mandamientos que nosotros decimos que no estamos bajo la ley, pero una cosa sí necesitamos saber. Estos 10 mandamientos tienen para nosotros validez hasta el día de hoy. Y no los tenemos en el Nuevo Testamento enumerados así como en la ley, del 1 al 10, pero están en todas las escrituras del Nuevo Testamento. Ahí están, uno acá, otro allá. Ahí está todo. Ahí se manifiestan los 10 mandamientos que nosotros también necesitamos cumplir. Entonces, Dios había dado mandamientos a Israel para que el pueblo fuera regido por leyes y mandamientos. Moisés, después que da estos mandamientos, cumpliendo con su rol de líder, le recuerda al pueblo que al cumplir con esos mandamientos y estatutos, en realidad serían bendecidos. El propósito de Dios era que ellos fueran bendecidos. No olvidemos que Dios había sacado la nación, todo el pueblo de Israel de Egipto, los había hecho su pueblo elegido, su nación, y los había llevado a la tierra de Canaán con un propósito, que fueran, bueno, bendecidos ellos, pero que fueran el foco de luz de Dios a las naciones de alrededor, que las naciones de alrededor pudieran ver que de verdad el pueblo de Israel tenía un Dios diferente y que era el único y soberano Dios en realidad. Entonces, cumpliendo con su rol de líder, Moisés le recuerda al pueblo que al cumplir esos mandamientos y estatutos, ellos iban a ser realmente bendecidos y las familias iban a ser edificadas muy saludablemente en todas las áreas de la vida. Y necesitamos eso ahora. Por eso el tema es que edifiquemos familias saludables. Y no me refiero a la salud física, me refiero a todas las áreas, ¿ok? Familias saludables, porque es una responsabilidad de los padres. Tanto papá y mamá tienen que esforzarse a veces al máximo para crear una buena familia, para desarrollar una buena familia. No es fácil por el asunto de pecadores que tenemos, tanto hombres como mujeres, y los niños se les manifiesta también su naturaleza pecaminosa desde muy temprana edad, hasta que asombran, pero entonces necesitamos nosotros hacer un esfuerzo extremo ocasionalmente para lograr este propósito de edificar familias saludables, que es lo que Dios desea en realidad. Dios quiere que su familia esté saludable. No me refiero a la salud física solamente, está incluido, pero en todas las áreas, que tu familia esté saludable en las finanzas, que tu familia esté saludable en la salud física, que tu familia esté saludable en lo emocional, en el amor, en el aprecio, en el afecto, en todo, que la familia esté en realidad saludable. Eso es importante para nosotros. Entonces, edifiquemos familias saludables. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primeramente hay que considerar seriamente los mandamientos. Nosotros necesitamos considerar de manera seria los mandamientos. No están acá nomás para que los conozcamos. Toda la Biblia no nos las ha dejado Dios para que lo conozcamos. Incluso no nos las dejó para que memoricemos ciertos versículos como Juan 3:16 y ya está. Me sé Juan 3:16. Y eso es todo, ¿no? Aplícalo. Hay que aplicar la escritura a nuestras vidas en realidad. Entonces, edifiquemos familias saludables en la manera en que consideremos seriamente los mandamientos del Señor. Usted tiene que considerar esos mandamientos, yo los tengo que considerar y entonces hay que valorarlos y hay que aplicarlos como una norma de vida todos los días. Como una norma de vida todos los días de nuestra vida. El versículo 1, mire lo que dice. El versículo 1 dice así, perdón. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase. Moisés es empático. Estos son los mandamientos, como si dijeran, no salieron de mí, no fue mi idea, esto lo mandó Dios, que yo les enseñase. Y luego dice enseguida, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, necesitamos conocer los mandamientos. No me responda, pero ¿se sabe usted los mandamientos del 1 al 10? Así, en orden. Excelente. Ahora hay que
Hay que practicarlo. No solamente es conocerlo, practíquelo. ¿Okay? Porque hay uno ahí que nos va a impactar. Todos son excelentes, pero hay uno ahí que debería de impactar a usted y debería de impactar a mí, nos debería de impactar a todos y nos debería de afectar de manera pues clara a todos en realidad. Pero hay que valorar esos mandamientos en realidad. Son los mandamientos que Dios nos da y hay que aplicarlos como una norma de vida. Todos los días vivir con ese pensamiento de estos mandamientos. El versículo 1 está muy, muy claro. Moisés le dice a la nación, le dice al pueblo, estos son los mandamientos, son los estatutos, son los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para ponerlos, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La idea de Dios era de que el pueblo entrara a la tierra prometida, que fluye leche y miel, y que fuera una nación bendecida, que los hijos de Israel fueran bendecidos. Y no solamente fueran bendecidos ellos, sino que al ser bendecida la nación de Israel, los demás también, que se asombraran y que dijeran, mira, el Dios de ellos cómo los bendice, cómo los cuida, cómo los ha protegido, cómo les provee. Todas esas cosas estaban en la mente de Dios. Un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Bueno, es una orden que alguien en autoridad da. En este caso, Dios, con toda la autoridad de Dios. Es una orden que alguien en autoridad da para que se cumpla, a como está escrito, para que lo pongamos por obra. ¿Okay? Un estatuto que también se menciona es una regla con fuerza de ley, que es parecido a una ley para gobernar a un grupo, en este caso la nación de Israel y también a la iglesia del Señor. ¿Okay? Ustedes y yo necesitamos ser gobernados por esos estatutos, así como somos gobernados por el gobierno de esta ciudad y por el gobierno de este condado y por el gobierno de este estado y por el gobierno de esta nación. Así también necesitamos y nos dejamos gobernar por los gobernantes de esta tierra, ¿sí o no, hermano? Y cumplimos con las leyes. Cualquiera saquen, nosotros la tenemos que cumplir. ¿Por qué rebelarnos contra las leyes de Dios, que es el supremo ser, que es nuestro creador? Y que al darnos leyes y estatutos y mandamientos solo procuran nuestro bienestar. Ese es el punto que no comprendemos, porque a veces nos llenamos la cabeza con la idea de que se nos están dando mandamientos, otro más, en cuanto a la nación, otro más, otra ley. Y estoy de acuerdo que a veces no comulgamos con ese tipo de leyes, pero con las leyes espirituales deberíamos, porque esas vienen de Dios y esas son para nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar, hermano. En otras palabras, nos conviene valorar de verdad, porque estos mandamientos salieron de la mente de Dios. Los expresó Dios con su boca a Moisés. Moisés los escribió y los llevó al pueblo. Todo salió de Dios. Los 10 salieron de Dios. Estos 10 mandamientos que se mencionan en el capítulo 5, los 10 salieron de la mente de Dios. O sea, salieron de la mente perfecta, del Dios perfecto, del Dios creador a la perfección. Y necesitamos nosotros entonces darles el valor que estos mandamientos tienen para nosotros, pero no solo valorizarlos, sino aplicarlos. Mire, cuando a usted le regalan por decir así, una joya, un brazalete, no sé cómo se llama, pulsera, pues, que se lo regalan a usted, sea quien sea, y cuesta $5,000. Usted se siente bien porque es algo de valor, ¿sí o no? Pero ¿de qué le sirve si lo va a tener ahí guardado nada más y nunca lo va a lucir y no lo va a ocupar? Es igual con los mandamientos. Son grandes, son excelentes, son de privilegio porque vienen de Dios para nosotros, pero si nunca les hacemos caso, entonces no hay ningún provecho, no se les saca ningún provecho. Así es que hay que valorarlos, darles el valor que tienen y hay que vivirlos, hay que aplicarlos a nuestra vida, a como nos indica el versículo 1. Y también este asunto de considerar seriamente los mandamientos involucra a toda la familia, a toda la familia, no solamente el varón o los varones de la casa o la dama o las damas de la casa, involucra a todos en general. Todos deberíamos de considerar esto. Miren los versículos del 2 al 3, por favor.
Los versículos de 2 al 3 dicen así. Ok, para que los pongáis por obra, termina el versículo 1, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice el 2, para que temas a Jehová tu Dios. Otra manera de traducir la palabra que temas es para que honres a Jehová tu Dios. Mire, usted es honrado cuando usted da una, no sé, probablemente una advertencia, probablemente puede ser una orden también y se cumple. Usted se siente honrado. Todo el mundo es así. Se siente honrado porque se cumplió lo que usted mandó que se hiciera con la autoridad que tiene. Entonces, cuando nosotros cumplimos los mandamientos, también honramos a Dios. Dios es honrado cuando le cumplimos sus mandamientos. Todo lo contrario, cuando no los cumplimos. A nadie le gusta con la autoridad que tiene que no le hagan, que no le respondan como se debe. Cuando usted a su amado hijo, a su amada hija le dice que hay que sacar la basura, usted espera que saque la basura, ¿sí o no? Y cuando lo hace y lo hace pronto y lo hace contento y lo hace sonriendo y ¿qué más puedo hacer, mami, por ti? Usted se siente como honrado, honrada. Pero no sacaste la basura que te dije, ya voy. No sacaste la basura que te dije, ay, usted se siente deshonrado, ¿sí o no? Deshonrado, desespera. Una actitud así desespera, hermanos, en realidad, adelante. Una actitud de esas desespera. Gloria a Dios, que no es como nosotros y no se desespera en 2 segundos como nosotros. Pero hermanos, la verdad es que honramos a Dios cuando nosotros en realidad consideramos seriamente los mandamientos. Y sigamos con el versículo 2. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, para que honres, también se puede traducir, a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, guardándolos, poniéndolos en nuestra mente, en nuestro corazón, es decir, guardándolos bien, teniendo eso bien en cuenta, que es un mandamiento que viene de Dios. Mire lo que sigue. Tú, primeramente, como papá, tú, como mamá. Primero son señalados él y ella, por decir así. Tú, como jefe del hogar. Primero tú. También, ¿quién más? Tu hijo. Tu hijo tiene que conocerlos y tu hijo tiene que practicarlos igualmente. ¿Tiene que? ¿Okay? Tú, tu hijo y ¿quién más? Tu nieto. Tu nieto que tanto amas y que no quieres ni que el papá que no le vaya a decir nada. Porque ahora se han tomado los abuelos de hacer eso. No me toques al niño, como si fuera de él. No, es decir, el hijo y el nieto también tienen que comprender bien este asunto de los mandamientos. No solamente comprenderlos en la manera en que nosotros se los enseñamos y les aclaramos la situación, sino que ellos también lo deben practicar. Pero que para que lo practiquen, primero son ¿quiénes? Tú, él y ella. Y con el ejemplo de él y ella, entonces el hijo va a seguir y el nieto va a seguir. Toda la familia es afectada. Note, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahora, ¿cuántas veces y cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. No hay escapatoria. No hay excusa. Todos los días usted se tiene que acordar de este asunto de la Biblia. Todos los días usted necesita, necesitamos y debemos acordarnos de Dios y de sus mandamientos. ¿Qué habla usted o qué dice usted qué es la primera palabra cuando usted se despierta? Me gustaría escucharlos. Lástima que no puedo. Pero me gustaría escuchar qué dice usted primeramente cuando se despierta. ¿Cuál será su primera palabra? Sería interesante. Solo Dios sabe. Bien, pero el punto es que necesitamos nosotros comprender eso que nos involucra a toda la familia, el papá y mamá, el hijo, el nieto, todos los días de la vida. Ahora, Dios tiene un propósito bueno con esto. Dios no nos quiere poner cargas. Dios no nos quiere ver allí todos agobiados y tristes, pensando, otro más. No, dice, para que tus días sean
prolongados, extendidos, bendecido como ser humano. Es decir, que tus días sean prolongados, que tengas una vida bendecida, que vivas bien, que estés bien. Y el 3 dice así, oye, pues, fíjate cómo habla Dios. Oye, pues, oh Israel, en 3 pausas, escúchame, pues, tú Israel, y cuida de ponerlos cuida, o sea, ponle en mente, haz todo lo posible, esfuérzate por ponerlos por obra, esfuérzate por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, para que te vaya bien. El propósito de Dios era que a esa gente que Él estaba llevando a la tierra de Canaán le fuera bien, a su gente, a su pueblo, a su Israel. Igual con nosotros. Si Dios nos quiere gobernar con estos mandamientos es para que nos vaya bien, para que estemos bien, para que estemos bendecidos. Y dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No olvide entonces, ¿queremos edificar familias saludables? Pensemos en esto. Los mandamientos necesitamos conocerlos y practicarlos, valorarlos, ponerlos por obra como una norma de vida en nuestra entera vida en realidad. Y nos involucra a todos, involucra a papá y mamá y los hijos. ¿Cuánta necesidad tenemos de enseñarle a los hijos hoy en día? Mire, la Biblia enseña que Moisés fue un gran líder, así lo enseña la Biblia, fue un gran líder respetado hasta el día de hoy, amado hasta el día de hoy. Y el hombre que le sucedió fue Josué, un gran líder, amaba a Dios. Y lo primero que Dios le dijo es que se esforzara y fuera valiente. Josué lo hizo y él llevó a la nación a la tierra prometida. Y mientras Josué vivió, la nación estuvo en paz, la nación estuvo feliz, la nación estuvo contenta, la nación estuvo bendecida porque Josué hacía hincapié en lo espiritual, amar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, servir a Dios todos los días. Los 10 mandamientos eran para él y para la nación durante la vida de Josué, una norma de vida. Pero la Biblia enseña, murió Josué. Y entonces se levantó una generación que no conocían a Dios. Y vivía cada quien como le daba la gana. Porque el hombre que ejerció hincapié en estos asuntos espirituales ya no estuvo más. Entonces, mientras él estaba, todo estaba bien. Pero falleció él, se acabó. ¿Cuán importante es que nosotros pasemos de generación en generación este asunto, hermanos? Y no le ponemos hincapié, no le ponemos mente, como decimos. Necesitamos, hermanos. Si queremos que la generación que nos sigue esté bien, nosotros debemos hacer un buen trabajo. Al menos esforzarnos por hacer un buen trabajo, hermanos. Nuestros niños tienen que saber que hay un Dios, un creador, que desea lo mejor para nosotros, que es digno de toda la gloria y toda la honra, y que necesitamos conocer más y más de Él, y hay una manera de hacerlo, a través de la Biblia. Y necesitamos enseñarles la Biblia, y necesitamos enseñarles a cantarle a Dios. Mire, cuando nosotros cantamos acá, nuestros niños tienen que estar cantando también, ¿sí o no? Es Dios al que le damos. Nuestros niños no tienen que estar jugando ni con teléfono ni con nada a la hora de alabar a Dios. Es asunto de alabar a Dios. Pero si usted no se esfuerza y no le pone cierta presión a ese niño, a él no le va a importar. Créame, no le va a importar. Y Dios lo está viendo todo. ¿Sí o no? ¿No lo ve Dios todo? Por supuesto. Usted como papá, usted como mamá, tiene la influencia en realidad. Necesita agarrar su responsabilidad, tomar su responsabilidad en serio. ¿Quiere ver a su hijo crecer feliz, bendecido y tener una vida saludable y una vida larga en la tierra como Dios promete? Enséñele la palabra de Dios, pero no solamente así, sino con su ejemplo, porque enseñamos más con el ejemplo. Amén, hermanos. Incluye a todos.
Papá, mamá, hijos, nietos y la generación que sigue. Así es que los mandamientos incluidos en la ley y dada a través de Moisés son muy importantes y tienen absoluta vigencia en la actualidad, hasta el día de hoy. No están en el orden que están en, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5 en el Nuevo Testamento, pero están todos en el Nuevo Testamento y son vigentes para nosotros en la actualidad. Practicarlos decididamente es esencial en la edificación o formación de familias espiritualmente saludables. Necesitamos tomar en cuenta ese asunto. Y también, si queremos edificar familias saludables y nos involucramos en el hecho de edificar familias saludables, bueno, vamos a hacer esto también. Vamos a formarnos decididamente una disciplina espiritual. Vamos a crearnos a nosotros mismos de manera decidida una disciplina espiritual. Necesitamos disciplinarnos, hermanos. Mire, para ir a su trabajo usted tiene que ser disciplinado, porque si le piden que esté presente a las 6 de la mañana, que es la hora que usted empieza a trabajar, ¿a qué hora llega usted? ¿A qué hora llega? Antes. A las 6 usted necesita estar allí, pero para estar allí usted tiene que ser disciplinado. Y todo es así. Todo requiere disciplina. Y en los asuntos espirituales también es asunto de disciplina. Usted necesita disciplinarse, yo necesito disciplinarme. Entonces hay que crearnos, hay que formarnos decididamente en disciplina espiritual, darle valor a las cosas espirituales, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Es lo que tenemos que hacer como gente de Dios. Ok, entonces, cuando nos formamos decididamente en una disciplina espiritual, entonces pasa lo siguiente, vamos a dejarnos persuadir, vamos a permitir que la palabra de Dios nos influya, vamos a dejarnos influir, influenciar, como se diga, por la palabra de Dios. Nos vamos a dejar. Hay que permitirle a la palabra de Dios que haga la labor en nosotros. La Biblia dice que Dios mandó su palabra con un propósito y que no regrese a él vacía, sino que haga la obra para la cual la dejó. Pero si nosotros no le damos la oportunidad a que no nos ponemos sensibles, no nos creamos una disciplina espiritual, nada va a pasar, hermanos. ¿Cuánta gente allá afuera que no conoce a Dios dicen que conoce la Biblia? ¿No se ha encontrado con gente así? Que conocen la Biblia, que han leído la Biblia 2 y 3 veces, sí, pero no ha hecho nada la Biblia en ellos. Nosotros no, necesitamos dejar persuadir por la palabra de Dios. Los versículos 6 al 9, mire lo que dicen. Del 6 al 9, ¿ok? Dicen así. Y estas palabras que yo te mando hoy, fíjese que dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. El versículo 8 es importante. ¿Sabe qué? En otras palabras, Dios está diciendo, estarán sobre todo tu ser. Tienes que empaparte de estas palabras. Tienes que manejarlas en tu mente. Tienes que manejarlas en tu corazón. Y eso era para el pueblo de Israel algo esencial. Ellos querían hacer esto. Entonces, andando el tiempo, ellos, por este asunto de Deuteronomio 6, ellos empezaron a hacerse esas cosas que le llaman filanterias, algo así, filacterias, que era una cajita, vamos a ver ahí las filacterias para que las miren bien, esas eran las filacterias. Y en esas cajitas ellos ponían versículos bíblicos, por ejemplo, amarás a Dios con todo tu corazón y esas cosas, ¿ok? Y se las amarraban aquí en la frente, vamos a ver cómo también las usaban, así las usaban, ¿ok? Y en los brazos, en estas partes de acá, para que no se les olvidara ciertas cosas importantísimas de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos hacen eso. Hacen eso. Entonces, mire lo que, y eso tiene su origen aquí, cuando dice en el versículo, a ver, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en el versículo 6, estarán sobre tu corazón.
Más adelante, ya en el Nuevo Testamento más bien, en los días del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le retribuyó esto a ciertos fariseos. ¿Sabe por qué? Porque como ellos eran exagerados y eran orgullosos y querían ser exaltados y alabados, ciertos fariseos no tenían esas cajitas así que tenían unas dimensiones, se la tenían que poner acá o acá también en el brazo. Muchos los usan acá hasta el día de hoy. Ciertos fariseos que que querían ser observados como súper espirituales, se las ponían más grandes o se ponían varias. Y el Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, que ensanchan sus filacterias, o sea, se las agrandan, nomás para aparentar lo que no eran en realidad. Abuso. Pero los judíos estaban haciendo algo muy bueno en realidad para no olvidar ciertas palabras de Dios. Ok, dice entonces los versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a quienes. Tus hijos primeramente. Lo que más nos debería de importar son nuestros hijos. Primeramente, nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen la responsabilidad de honrar a sus padres. Y si su padre y su madre vienen, o solo su madre o solo su padre, como sea el caso, vienen a la iglesia, el hijo debería de venir también a la iglesia. Mientras es menor de edad, está bajo el gobierno y responsabilidad de los padres. Y si el papá dice, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Ok? Dice, y las repetirás a tus hijos. Los hijos tienen que aprender. Lo que sucedió con la generación que se levantó después de Josué fue esto, que no les interesó. Dejaron a los hijos hacer y vivir como querían. Y cuando llegaron a grande, el pueblo estaba perdido en la maldad, en realidad. Y después vinieron los juicios, todos los juicios que miramos de Dios, ¿ok? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hacer todo lo posible por hacer la Biblia atractiva para los niños, de manera que les guste. Mire, deberíamos de aprovechar la edad en que ellos asumen todo, recogen todo, aprenden todo y allí enseñarles este asunto. La Biblia, los mandamientos, todo lo que tiene que ver con Dios. Hay una etapa de los niños que ellos quieren. Pasa, en realidad. ¿Ok? Pero hay que repetirlas a los hijos, hay que ayudarle a nuestros hijos, hay que influir a nuestros hijos. Dice, y hablarás de ellas en tu casa y andando por él camino, es decir, antes no habían vehículos, ni siquiera bicicletas, la gente caminaba, pero yendo por el camino, la responsabilidad de los padres era ir instruyendo a los hijos en los asuntos espirituales, en los asuntos de Dios, andando por el camino. Hoy en día es mucho más fácil todavía. Vamos en el vehículo, ¿cuántas cosas de audio no se pueden escuchar en el vehículo? Que tienen que ver con lo que es de Dios. Se puede, hermanos, en realidad. ¿Ok? Dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Fíjese bien. Y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo. Hacer un tiempo en cualquier día, momento del día, hacer un tiempo para hablarle a los hijos, a los niños de Dios. Eso es importante. Deberíamos de hacer eso hoy en día. Es necesario en realidad. Dice el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus. Por eso lo de las filacterias que los judíos se crearon, para que estuvieran ahí y aquí en sus manos. Es decir, tenían ellos que preocuparse por ser afectados por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando uno se deja persuadir por la Biblia, grandes cosas pasan. ¿Se acuerda de Timoteo? Timoteo era hijo de una mujer judía llamada Eunice y era hijo de un hombre griego, mujer judía con un gentil. Pero la abuelita de Timoteo se llamaba Loida.
Y ellas dos le enseñaron a Timoteo y le enseñaron a Timoteo de tal modo que llega a ser adulto, se convierte al cristianismo y el apóstol Pablo lo alaba ahí en el capítulo 1 y el versículo 5 de segunda a Timoteo. Lo alaba por toda su fe, como la ha demostrado, porque fue, en realidad, se dejó influir por la palabra y por su mamá y su abuela. Y en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, él le hace hincapié que se deje influir, que siga estudiando la Biblia y que se deje influir por ella igualmente. Así es que necesitamos, hermanos, comprender eso. Es para toda la familia y necesitamos dejarnos influir por la palabra de Dios. Y por último, hermanos, mire, si vamos a edificar familias saludables, vamos a formarnos, vamos a crearnos decididamente disciplina espiritual, necesitamos. Eso significa también que necesitamos amar a Dios fervientemente por sobre todas las cosas. Usted necesita amar a Dios fervientemente. Yo sé que usted ama a Dios, tal vez. Es probable, no sé cuánto ama a Dios usted. No sé cuánto lo ama. Yo sé cuánto amo yo a Dios, pero yo no sé usted cuánto ama a Dios. Pero necesitamos amarlo de manera ferviente. Ferviente. Es decir, que sea algo para nosotros como especial, como lo mejor, como lo más grande. Que Dios sea para nosotros número uno en todo. Y así debería ser, en realidad. Mira los versículos 4 y 5 y póngale mucha mente a esto que es el, mire, cuando el Señor Jesucristo se le preguntó que cuál era el más grande mandamiento, Él dijo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Ok? Él no dijo que era el número uno, Él dijo que era el más importante. Y así es. Entonces, necesitamos nosotros, si vamos a formarnos una disciplina espiritual, vamos a entonces a procurar, hacer el esfuerzo, cambiar nuestra mentalidad. A lo mejor amamos a Dios un poquito, a lo mejor un poquito más, no sé, algunos más, otros menos. Pero ahora necesitamos comprender que hay que amar a Dios como lo que es, nuestro Dios. Amén, hermanos. Es nuestro Dios. Él nos hizo, Él nos salvó, Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él es nuestro Dios y Él tiene derecho de pedirnos que lo amemos. Tiene todo el derecho, porque Él es nuestro Dios. Miren los versículos del 4 al 5, por favor, para terminar. Dice así, oye Israel, otra vez ese, oye Israel, escúchame Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos, es uno. Dios, el nuestro, es uno, nada más. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que yo soy, tengo que amar a Dios. Con todo lo que usted es, tiene que amar usted a Dios. Necesitamos amar a nuestro Dios, hermano. Esa es la gran verdad. Y si amamos a Dios, entonces vamos a estar dispuestos a toda buena obra para honrar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Necesitamos nosotros comprender que si amamos a Dios, ese amor a Dios nos tiene que impulsar a obrar para su gloria y para su honra. Y oportunidades Dios nos da todos los días, en realidad, desde que amanecemos, desde que despertamos. Tenemos la oportunidad de honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Con el simple hecho de darle gracias. Gracias a Dios que ya desperté, porque me lo has permitido. Por tu pura voluntad estoy despierto y viviendo un nuevo día. Ayúdeme a vivirlo para tu gloria y para tu honra. Así es que, hermanos, mire, no se trata de decir yo amo a Dios. No se trata de decir yo amo a Jehová como los judíos. A propósito,
En todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, solo Dios, Teos, o el Padre. No aparece la palabra Jehová más. Pero nosotros podemos decirle así también. Si usted le quiere decir así, así dígale. Pero fíjese, el versículo 4, cuando se menciona a Dios ahí, el escritor divino usa la palabra Yahvé, que significa el que existe por sí mismo, el que subsiste por sí mismo. Nuestro Dios no necesita de nadie para subsistir. Él es Dios. Él es nuestro Yahvé. Y cuando dice por ahí también que Él es uno, ¿sabe que usa la palabra echar? Es la palabra que se usa acá y se refiere a una unidad compuesta. Mire, se dice que hasta el día de hoy los judíos, para acosar a los cristianos que creemos en la Santísima Trinidad, que son Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para acosar a los cristianos, ellos se unen, ciertos judíos, y levantan la voz con fuerza y recitan este versículo: Jehová Dios uno es. Nomás para acosar a los cristianos, porque nosotros creemos que está compuesto de 3 personas. Y este versículo jamás interfiere en la persona de Dios, denigrándolo de ninguna manera. Uno es la palabra echar y se refiere a una unidad compuesta. Es decir, uno compuesto. Por ejemplo, hay otra palabra que es la palabra yached, que esa se refiere a una unidad absoluta o singular. Por ejemplo, un lápiz. Esta es una unidad absoluta y singular. Para esto yo tendría que usar la palabra, ¿cuál dije? Yached. Pero cuando ellos usan aquí uno, el escritor divino usa la palabra echar, que significa, que se refiere más bien a una unidad compuesta. Pues bien, la primera vez o el primer uso de esa palabra echada en la Biblia se encuentra en Génesis 1:5 y se lo pueden buscar los hermanos allá atrás. Pero la primera vez que se usa esta palabra en la Biblia es en Génesis 1:5 y fue para referirse que a la tarde y la mañana le llamó Dios un día compuesto, una unidad, un día, pero compuesto, de la tarde y la mañana. Después en Génesis 24, Dios usa la misma palabra para referirse a que se unirán él y ella y serán los dos una sola carne. Entonces, esto más bien apoya la teología de la Trinidad, que Dios es uno, pero compuesto, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al cual debemos amar con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y entonces nos va a ir bien sobre la tierra. Amén, hermanos. Comprenda eso, por favor. Si usted ama a Dios, usted debe demostrarlo igualmente. Usted no puede estar diciéndole a alguien que ama, que lo ama o que la ama y nunca está dispuesto a hacer algo por esa persona. No puede, porque entonces no hay ninguna evidencia. Pero cuando usted le dice a alguien que lo ama o que la ama y usted está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona, usted está demostrando que usted dice la verdad. De lo contrario, usted está demostrando que usted dice puras mentiras. Puras mentiras. Si decimos que amamos a Dios, oiga, busquemos entonces las cosas de arriba, que son mucho mejor, las cosas eternas. Y si nosotros buscamos las cosas de arriba, porque amamos a Dios, entonces todas las cosas que necesitamos, todo lo demás va a venir no así, sino que Dios se va a encargar de arrimarnos todo lo que necesitamos, cualquiera cosa sea, porque nuestro primer amor es para con Dios. ¿Cuál fue lo que Dios tenía en contra la iglesia de Éfeso? Les hace ver que ellos se han esforzado y han hecho esto y han hecho lo otro y han hecho esto y han hecho lo otro. Pero tengo algo contra ustedes, prácticamente, contra toda la iglesia, que han dejado su primer amor. Arrepiéntete pues y haz las primeras
obras. ¿Sabe qué es lo mismo que Dios nos dice hoy en día? Hemos dejado nuestro primer y hemos colocado en el lugar que le corresponde a nuestro primer amor cualquier cosa. Y cuando hemos colocado cualquier cosa en el lugar que le corresponde a nuestro Dios, nos hemos convertido, ustedes y yo, en absolutos idólatras. Nos guste o no nos guste, pero eso es en lo que nos hemos convertido ocasionalmente. Es tiempo de actuar. Es tiempo de cambiar y empezar a amar a Dios como único ser supremo, como el dueño de todo lo nuestro, dueño de lo mío, dueño de mi vida igualmente, dueño de mi alma, con quien voy a pasar la eternidad para siempre. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros, si vamos a edificar familias espirituales, pensemos también en forjarnos nosotros mismos buena disciplina espiritual. Hay muchas cosas que no estamos haciendo y con las cuales no le demostramos a Dios que lo amamos, porque somos unos egoístas y pensamos solo en nosotros y en lo nuestro y en lo de nuestra familia, en lo nuestro y en lo de nuestra familia. Y que yo esté bien y que mi familia esté bien, eso es excelente. Pero recuerde lo que dijo el Señor, nada podéis hacer separados de nada. Y por mucho que nos esforcemos, al final vamos a ver que nos equivocamos, porque no pusimos en primer lugar al que debemos amar por sobre todas las cosas, porque nuestra disciplina espiritual no la forjamos o no supimos forjarla, pero necesitamos cambiar y entonces Dios va a orar a nuestro favor. Amén, hermanos. Dios está interesado, muy, muy interesado en que su familia esté bien. No porque tiene dinero, no porque tiene propiedades, no porque tiene un buen vehículo, sino porque ama a Dios, ama su obra, ama a su familia, ama a su prójimo. Por eso. Si es que en su misericordia el Dios de los cielos le ha permitido a usted, nos ha permitido a nosotros tener una familia. Es responsabilidad de cada quien ahora edificar esa familia saludable en todas las áreas, no nomás en lo material, pero de manera especial en lo espiritual, hermanos, que la familia esté bien espiritualmente. En realidad no es muy fácil lograrlo, no lo es. Se requiere energía, esfuerzo, se requiere de tiempo y el enemigo de nuestras almas se interpone además. Así es que no es fácil, pero ¿sabe qué? Es vital que nosotros hagamos esto para lograrlo, que consideremos seriamente la palabra de Dios y por sobre todas las cosas sus mandamientos, porque toda la ley, dijo el Señor, se resume en dos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón y con todo tu ser, y a tu prójimo como si fueras tú mismo. En eso se resume todo. Si es que es vital que nosotros valoremos esto, que consideremos seriamente los mandamientos del Señor, especialmente el más grande de todos, y que formemos individualmente nosotros mismos nuestra disciplina espiritual. Solo usted lo puede hacer, solo usted, nadie más. Nadie puede influir en mi vida para que yo no tenga una disciplina espiritual, nadie. Usted me puede decir lo que sea, pero quien decide soy yo. Igual, así como ustedes también. Le pueden decir a usted lo que sea, pero quien decide en su disciplina espiritual es usted, nadie más. Amén, hermanos. Padre Dios, gracias, Señor, por su bondad y por su misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, por este pasaje bíblico tan importante en la vida de Israel y tan importante en la vida de su iglesia, Dios. Aquí estamos, Señor. Usted nos conoce. Usted sabe que no somos perfectos. Usted sabe que somos influenciados por tantas cosas, que nuestra naturaleza de pecado todavía está ahí. Pero usted sabe que tenemos el potencial para pensar en usted todos los días y dejarnos influenciar por su palabra todos los días. Usted lo sabe, Señor. Ayúdenos a que podamos, Señor, hacerlo, darle prioridad a las cosas que tienen prioridad en nuestra vida, con el objetivo de que nos vaya bien en la tierra. Dios, este pueblo que está aquí, este pueblo le necesita junto conmigo. Necesitamos que usted se involucre en nuestra vida, Señor.
y nos impulse y nos haga seguir caminando de frente, con la frente en alto, Señor, considerando su amor, considerando su misericordia, su compasión, considerando todo lo que ha hecho usted por nosotros y considerando de manera vital el hecho de que usted requiere que le amemos primeramente, Señor. Ayúdenos, pues, Dios del cielo, por favor, a que cumplamos con el propósito por el cual usted nos ha llamado a la existencia, Señor, como individuos, como familia y como iglesia, Dios. Sin usted no podemos seguir adelante.